¿Sabías que más del 80% de los migrantes que cruzaron el tapón del Darién en septiembre de este año eran venezolanos? Bueno, ese dato es solo una parte de una historia mucho más grande y compleja. Quédate conmigo porque hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre esta nueva ola migratoria postelectoral en Venezuela. El próximo 10 de enero será decisivo para Venezuela. Nicolás Maduro insiste en asumir su nuevo mandato como presidente a pesar del fraude electoral del 28 de julio de 2024, en el que Edmundo González Urrutia fue el legítimo ganador, como quedó demostrado con las actas y con los elementos de autenticidad publicados. Esto no es un secreto y la verdad es que esta situación ha generado lo que se puede considerar una nueva ola migratoria que podría tener su mayor pico si Nicolás Maduro se queda en el poder. María Corina Machado, líder de las Fuerzas de la Democracia, lo ha dicho claramente. Si Maduro permanece en el poder, vamos a ver cómo millones de venezolanos van a buscar salir del país. Esto no es solo una proyección, es una advertencia. Estamos hablando de una crisis migratoria que no solo afecta a Venezuela, señores, sino que también está impactando a toda la región y sobre todo a los países receptores, incluido al que muchos están acogiendo como su destino final, Estados Unidos. Y con claro está, los países de tránsito. Entonces, ¿qué significa todo esto para Venezuela y la región? Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast confiable de migración en Estados Unidos. Hoy les cuento cómo el régimen de Nicolás Maduro sigue impulsando una crisis migratoria que ya es la más grande del hemisferio. Hablamos sobre las cifras actuales, las proyecciones futuras y cómo esto está afectando a los países receptores. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta. Eso me ayuda enormemente a llegar a más personas como tú. Arrancamos. Miren, el fraude del 28 de julio no solo despojó a Edmundo González Urrutia de una victoria legítima, al menos hasta ahora, sino que hizo que Nicolás Maduro fuera más vocal sobre su supuesta victoria y control del país, atrincherándose detrás de un fraude. Y es que no hablamos solo de un tema electoral. Este régimen, con el apoyo del aparato represivo interno que le queda, ha bloqueado cualquier posibilidad de cambio político, insisto, hasta ahora. Ahora la verdad es que las consecuencias han sido devastadoras. María Corina Machado lo resumió muy bien. Cito: mientras Maduro se quede en el poder, los venezolanos seguirán buscando escapar de un régimen que les quita no solo su libertad, sino también su futuro. Cierro cita. Este es el contexto político que está empujando esta nueva ola migratoria. Los números no mienten. Hasta la fecha y según estimaciones que podrían ser más, casi 8 millones de venezolanos ya han salido del país y si las proyecciones son ciertas, ese número podría casi duplicarse. Vamos a hablar de las cifras más recientes y lo que estas significan para la región en la próxima parte. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que detenernos en las cifras, por supuesto. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, la que se conoce como R4V, más de 7.8 millones de venezolanos han dejado el país. Pero, cito, la represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela ha intensificado la emigración, según un informe de Refugees International compartido con The Associated Press o AP. Este informe es el resultado de investigaciones realizadas en estaciones de recepción en Panamá y Costa Rica, con entrevistas a decenas de migrantes que relataron el impacto de este proceso político en sus vidas. Aunque el total de migrantes que cruzaron el tapón del Darién durante 2024 disminuyó en comparación con 2023, septiembre marcó un punto crítico con un aumento significativo en los cruces liderados principalmente por venezolanos. Los datos demuestran que durante este mes los venezolanos representaron la mayoría de los migrantes que atravesaron esta peligrosa selva, impulsados por la desesperación que dejó el control de Nicolás Maduro tras las elecciones. Estamos hablando de 25.111 personas, lo que es un 51% más que el mes anterior, de las cuales, atención, 80
10% eran venezolanos. El resto incluía colombianos, ecuatorianos, chinos y bueno, de otras nacionalidades. En octubre, las cifras disminuyeron ligeramente. Estamos hablando de 22.915 personas, pero de estas, más de 19.500 seguían siendo venezolanos. Esto no solo marca una diferencia abismal con otros grupos migrantes, sino que también evidencia la magnitud de esta crisis migratoria, la más grande del hemisferio. Ahora bien, en noviembre hubo un descenso de más de la mitad respecto al mes anterior, pero esto se atribuye a factores diversos como nuevas rutas hacia Estados Unidos, como por ejemplo la conocida isla San Andrés en Colombia, además de factores climáticos y medidas del gobierno panameño. Por otro lado, es importante considerar que lo que podría venir. María Corina Machado, como les comentaba, ha advertido que si Maduro permanece en el poder, millones más intentarán salir del país. Una encuesta reciente de la consultora Poder y Estrategia realizada en septiembre de 2024 reveló que el 26% de la población venezolana, escuchen, 26%, lo que equivale al 6.8 millones de personas, 6.8 millones de personas, planea emigrar si el régimen sigue en pie. Esto representa un aumento respecto a las mediciones anteriores y se sumaría a los casi 8 millones de migrantes que ya han dejado el país debido a la crisis generada por el socialismo del siglo XXI. Esta misma encuesta destaca que Estados Unidos se ha convertido en el destino preferido para el 27% de los migrantes potenciales, especialmente entre los jóvenes. Por su parte, España sigue siendo la principal opción para mayores de 55 años, lo que refleja un cambio en las preferencias migratorias respecto a los últimos años. Según Ricardo Ríos, quien es presidente de Poder y Estrategia, este cambio hacia Estados Unidos como destino prioritario no se había observado en los últimos 4 años. El impacto de estas cifras no se queda solo en el futuro. Las políticas migratorias que planea Donald Trump para su próxima administración no solo afectarían a los migrantes que están en Estados Unidos, sino también a quienes ven al país como una esperanza para escapar de la dictadura y la crisis humanitaria en Venezuela. Ese comunismo que tanto Trump rechaza, que tanto los republicanos rechazan. Sin embargo, al tiempo que se busca deportar a venezolanos, se ignora la raíz del problema, que es el régimen de Nicolás Maduro, que es la verdadera causa detrás de la crisis. Se están tratando las consecuencias. Es decir, las consecuencias y no las causas. Si miramos atrás, incluso hace menos de una década, la mayoría de los migrantes venezolanos se dirigían a países vecinos como Colombia, Perú y Brasil y otros del Cono Sur, por ejemplo. Pero hoy el panorama es diferente. Muchos prefieren rutas más largas y riesgosas hacia Estados Unidos porque buscan mejores oportunidades y mayor estabilidad, y no es un secreto para nadie que el ingreso promedio aquí en los Estados Unidos es mucho mayor que cualquier otro país de América Latina. Este cambio refleja no solo una magnitud de la crisis, sino también la desesperación de quienes han perdido toda esperanza de un futuro en su país, o por lo menos eso es lo que ha pasado hasta ahora. Recuerden que está el 10 de enero a las puertas. Estamos hablando del país que atraviesa la mayor crisis humanitaria del hemisferio. Pero ¿cuál es el impacto en los países que están recibiendo estos migrantes y que potencialmente recibirán a los que vienen detrás si no hay una transición hacia la democracia en Venezuela? Pendiente porque ya te cuento. Ahora hablemos de algunos principales países que están recibiendo a esta nueva ola migratoria de venezolanos, porque la verdad es que esto no es solo una crisis para Venezuela, es una crisis que afecta a toda la región y más allá. Colombia, por ejemplo, sigue siendo el principal receptor de venezolanos en el mundo, con más de 2.8 millones de migrantes viviendo en su territorio según datos del ACNUR. En Estados Unidos, los números también hablan por sí solos sobre la crisis. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, entre abril y noviembre, los encuentros en la frontera sur de Estados Unidos con venezolanos han sido menores que en los mismos meses de 2023. Sin embargo, en los últimos 3 años fiscales, escuchen, más de 747,000 venezolanos han cruzado por esa frontera. Estoy hablando, insisto, de la frontera sur con México, ¿no? Mostrando así la persistencia de una migración masiva
a pesar de los riesgos y las restricciones. Esto incluye a miles que han cruzado por el tapón del Darién y luego han atravesado las peligrosas circunstancias en distintos países por los que tienen que pasar para llegar a la frontera sur de Estados Unidos y ha avanzado, incluido allí, por cierto, América Central. Las ciudades fronterizas en Estados Unidos han estado enfrentando un aumento en las solicitudes de asilo y de refugio, lo que ha llevado a tensiones políticas locales y nacionales. En España, porque es un destino importante para los venezolanos, solo España tuvo el 38,68% de solicitudes de asilo por parte de venezolanos solo en este año. Estoy hablando de hasta el 30 de noviembre de 2024. Esto refleja la conexión histórica y cultural que los venezolanos tienen con España, pero también subraya los desafíos de integración que enfrentan. La pregunta ahora es, ¿qué se puede hacer? ¿O qué papel deben jugar, mejor dicho, las políticas migratorias en un contexto como este? La migración masiva de venezolanos no es solo un fenómeno numérico. Tiene consecuencias sociales y económicas profundas tanto para los países receptores como para Venezuela misma. Vamos a hablar de lo que significa esto en términos prácticos. Por ejemplo, para Venezuela, la salida de millones de personas está dejando al país sin una parte significativa de su población económicamente activa. Profesionales en áreas críticas como la medicina, la educación y la ingeniería están entre los que más han emigrado, dejando brechas enormes que el sistema interno no puede llenar, lo que se llama la fuga de cerebros. Por no mencionar la precaria situación de las personas de un estrato socioeconómico más bajo que quedan atrás y que dependen de sus familiares que emigran, que huyen de esta crisis. Por otro lado, los países receptores están viviendo presiones en sectores clave. En Colombia, el sistema educativo está enfrentando un aumento de estudiantes migrantes que no tienen acceso a materiales, uniformes o siquiera espacios adecuados para estudiar. Los hospitales en zonas fronterizas están saturados atendiendo emergencias de migrantes que llegan en condiciones críticas después de semanas o meses de viaje. En Estados Unidos, el impacto es diferente pero igualmente significativo. La llegada de cientos de miles de venezolanos ha creado tensiones políticas en estados fronterizos. Algunos líderes locales han pedido más recursos federales para manejar la situación, como por ejemplo el caso de Nueva York, donde hemos visto refugios abarrotados, migrantes en carpas, en situación de calle, ¿no? Y hay otros estados que han utilizado la crisis como argumento para endurecer las políticas migratorias, como por ejemplo en el caso de Texas, ¿no? Que es un estado muy emblemático republicano, estado rojo, ¿no? Esto crea un clima de incertidumbre para los migrantes que buscan integrarse y contribuir a la economía local, por supuesto huyendo de la crisis en Venezuela. Ahora bien, ¿qué están haciendo los gobiernos para enfrentar esta crisis? La verdad es que no suficiente. En América Latina los esfuerzos son fragmentados. Colombia, por ejemplo, ha sido elogiada por su Estatuto de Protección Temporal para venezolanos que otorga permisos de residencia y trabajos por un periodo de 10 años. Sin embargo, la implementación enfrenta problemas debido a la falta de recursos y la enorme demanda. En Perú, por ejemplo, que es otro país con alta población de migrantes venezolanos, los permisos temporales de trabajo han ayudado a algunos, pero no llegan a cubrir las necesidades de todos. En Estados Unidos, el TPS, el Estatus de Protección Temporal, sigue siendo la principal herramienta de protección para los venezolanos. Sin embargo, su naturaleza temporal crea incertidumbre a largo plazo, y más ahora con la llegada de Donald Trump al poder. Las propuestas para regularizar a los migrantes de forma permanente, como por ejemplo la Ley de Ajuste Venezolano, no han avanzado en el Congreso o están en ese proceso lento de avance, ¿no? Dejando a cientos de miles en un limbo legal. Por no mencionar que programas como el Parol Humanitario, además del TPS, como ya les mencioné, estarían a merced de Donald Trump, quien ya sabemos viene con una política dura antiinmigrante. Porque, por ejemplo, el TPS ya ha dicho que lo va a eliminar, como ya lo intentó hacer en su administración anterior. Y con respecto al parol humanitario, que incluye a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, no es secreto que los republicanos han estado insistiendo en el Congreso para eliminarlo. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que a pesar de que el programa continúa, las entradas se han reducido significativamente y el propio presidente Joe Biden ha decidido no extenderlo una vez que se cumplen los 2 años de permanencia en el país para cada persona que ha entrado a los Estados Unidos bajo esta modalidad.
Lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio de una crisis que seguirá creciendo si no se toman medidas concretas. La migración venezolana ya es la más grande del hemisferio y sin soluciones políticas en Venezuela, al menos no tomadas por el régimen de Maduro, quien insiste en perpetuarse, en quedarse allí en el poder luego del fraude que cometió el 28 de julio de 2024, esto está estancado. Esto vamos a sumarlo a las políticas migratorias limitadas de los países receptores, además de los planes de deportación de Trump, si hablamos específicamente de Estados Unidos, quien asume que cuando él tome el poder el 20 de enero aún estará Maduro, y a quien ha amenazado, le ha advertido que le mandará a los deportados y que si no acepta, va a tener que aceptarlo porque si no va a haber consecuencias económicas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué opinas de esta crisis? ¿Crees que están tomando las decisiones correctas para manejarla? ¿Qué crees que pasará si Maduro se juramenta el 10 de enero con respecto a la migración? ¿Qué medidas crees que tomen los países del hemisferio para enfrentar esta potencial nueva ola migratoria que ya la estamos viendo? Déjame tus comentarios aquí abajo y te leo. Hasta aquí este episodio de Ricardo lo dice Migrando, tu podcast confiable de migración en Estados Unidos. Les habló Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este episodio para que más personas puedan estar informadas. Recuerda, el 1x10 periodístico. Compártelo a 10 amigos y familiares para que así llegue esta información a más personas por las distintas redes sociales. Puede ser por WhatsApp, puede ser por Instagram, por Facebook, por donde tú quieras, y así apoyas este proyecto periodístico independiente que también es autosustentado. Así que si estás fuera de Venezuela, puedes hacerte miembro en el botón que está al lado de suscribirse, que se llama unirse o unirme, y enviar superchats también en super gracias, que por cierto, ahora tienen la opción de colocar metas. Estoy colocando metas cada vez que lanzo un episodio nuevo, que si me ayudas a cumplir, estaré leyendo tus comentarios en el próximo episodio. Recuerda que esto es periodismo independiente crítico al poder, luchando contra la censura y la desinformación. Si quieres que toque algún tema en particular sobre migración en Estados Unidos, también déjalo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Ricardo lo dice Migrando.